Días, le habla Oscar Federico Estrella Félix, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, actual matrícula 100425016, para el video final de la asignatura Filosofía de la Educación, impartida por la maestra Marisol Cordero. Entonces le estaríamos hablando sobre el origen y los precursores de la filosofía de la educación, que se trata sobre cómo se originó la filosofía de la educación y cómo se creó vía como digo yo, las mentes maestras detrás de su creación, que serían Sócrates, Platón, Aristóteles y también Rousseau, que después aportó mucho para que la filosofía de la educación avanzara tal y como estamos ahora. También tenemos un siguiente tema, que es concepto y valoración de la filosofía de la educación, que eso representa una disciplina que estudia y critica mientras se reflexiona en la filosofía de la educación y acciona para ver resultados, para exigir y ver resultados existentes sobre la educación y su filosofía. También tenemos un siguiente tema, que es la cultura taína, que la cultura taína reflexiona sobre nuestros antepasados, los taínos, que tenían un sinnúmero de tierras que se dividían entre una sociedad estructural jerárquica, que serían los caciques, los nitaínos, los beíques y los naborias. Los caciques vendrían siendo los líderes de todo. Los nitaínos vendrían siendo los nobles, los curas, los chamanes, y etcétera. Entonces, tenemos porque ellos tenían sus propias creencias en todo eso. Y seguiremos con el siguiente tema, que sería la Primera República, que fue de 1844 hasta 1861. Durante esta etapa, la educación era escasa y limitada, por dicha que se decía que no había tantos recursos para la educación, y los que se veían beneficiados eran los que tenían más posibilidades para estudiar y tener, pero la población rural y pobre no tenían tantos recursos de forma económica para poder poner a estudiar a sus hijos. También tendríamos el siguiente tema, que sería la educación en la intervención norteamericana de 1916 hasta 1924, que se introdujo reformas educativas con enfoque práctico y técnico para poder utilizar orientadamente el desarrollo económico y control social, que se expandió la educación pública, que ahí sí ayudaba a las personas con menores recursos económicos, que diríamos del sector rural, sector pobre, para impulsar el modelo de la educación en todo se diría en general, para tratar la educación en la dictadura de Trujillo, desde 1930 hasta 1961. La educación fue utilizada más como propaganda y control ideológico de Trujillo, porque aparte de que se dice que la educación era obligatoria, se tenía que estudiar y apoyar a todos los chicos con una frase clásica que también se decía en todas las instituciones, también como en la casa, que era primero Dios y después Trujillo. Se utilizaba esas frases todo el tiempo, según lo que se decía en la cultura, y se decía en esos tiempos, según yo he investigado, había que tener un cuadro sobre Rafael Leónidas Trujillo encima de la mesa. También tenemos la educación en República Dominicana entre el 1961 y 1978, que pasó tras la muerte de Trujillo. Se iniciaron los procesos de democratización educativa, aunque la inestabilidad política se buscó mejorar el acceso y la prevención de
de reformas culturales. También tendríamos la incidencia de la globalización en la educación. La globalización promovió nuevas competencias tecnológicas, estándares en educación. También tenemos los siguientes temas que serían las políticas nobiliarias y el impacto educativo. Que el nobiliarismo impulsó la privatización y descentralización y competencias del sistema educativo. También tenemos por consecuencia el siguiente tema que se llama consecuencias para la educación actual y tendríamos que persisten problemas de calidad, equidad y gestión, aunque hay más cobertura actualmente que anteriores años en la República Dominicana, pero la infraestructura de la educación mantiene todavía algunos defectos de capacitación vía ese tema. También tenemos la calidad de la educación desde 1990 hasta el 2020, que se reconoce una crisis de calidad de bajos resultados en evaluación internacionales, o sea, la PISA. Deficiencias en lecturas y matemáticas, limitando el pensamiento crítico y reformas de los estudiantes. Vía eso se ha visto y criticado mucho a las personas, pero eso, en mi opinión, tendría que reformarse porque, según se me ha explicado y he estudiado y he investigado, la educación primero comienza desde casa. Les reitero de nuevo, le habló Oscar Federico Estrella Félix, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que pasen feliz resto del día.